Te invitamos a conocer la carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura de nuestra Unibol Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas, Apiaguayquitupa. La carrera de Ecopiscicultura se crea el año 2008, ¿no? Junto con las otras 3 carreras. Cumplimos 14 años ya de vida institucional, 13 años de vida académica. La carrera de Ecopiscicultura nace con el objetivo de promover la crianza de peces. Vemos que es un potencial interesante en el país, en la región de Tierras Bajas, porque las estadísticas nos dicen de que el consumo de pescado de nuestro país es muy bajo, por lo tanto hay un potencial que debe ser explotado por la academia, en este caso por la universidad. Por eso es que formamos profesionales para promover la crianza. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Machado, director de Ingeniería en Piscicultura. Actualmente nos encontramos en el módulo de la acuariofilia. Para este año tenemos la implementación de un nuevo sistema de recirculación de lo que es la parte de oxigenación de peces, considerando de que la proporción de materiales y equipos que tenemos dentro de este módulo. Para el módulo de producción lateral tenemos gestionado que se implementará el funcionamiento del sistema de recirculación RAS como un sistema intensivo, como prueba piloto en el funcionamiento de la producción de peces de la especie tambaqui. Posteriormente tenemos planificado elaborar lo que es implantar en este caso una sala piloto también de lo que es la reproducción de peces artificiales, considerando que en la actualidad contamos con reproductores de surubís, contamos con reproductores de sábano del pilcomayo, carpa espejo y carpa común, como también de la especie tambaqui y pacú. Estos son los reproductores que en la actual cuenta el módulo productivo. Bien, estamos en el módulo de acuariofilia de la carrera de Ingeniería en Piscicultura. Actualmente se realizan actividades prácticas de asignaturas, como ser microbiología, sanidad piscícola, anatomía de los peces y así algunas otras asignaturas que los estudiantes fortalecen su capacidad técnica, especialmente con el segundo año, hasta el tercer año incluso, y para que las asignaturas sean reforzadas mediante prácticas. ¿Por qué? Porque la carrera de Piscicultura y así como la carrera también se realizan o se practica el 60-40, que quiere decir 60% de teoría y 40% de la práctica, para fortalecer los conocimientos técnicos de los estudiantes, especialmente del primero, segundo hasta tercer año, y actualmente, como ya he mencionado, realizan investigación, trabajo de tesina de los estudiantes ahora del tercer año, que ya también están en el segundo año comenzando a buscar que puedan realizar su trabajo de. Este día también visitamos el módulo de las pozas piscícolas. Allí entrevistamos al docente encargado de módulo, donde nos explicó la operación de este módulo. Escucha. El módulo piscícola está distribuido por áreas: el área de reproducción, el área de investigación, el área de producción y el área, el último, para allá, los peces de engorde. Las actividades que se realizan en el módulo piscícola, totalmente con la ayuda de los estudiantes de diferentes años. El primer año colaboran con el apoyo de limpieza general, elaboración de algunos materiales para el funcionamiento adecuado de los equipos. El segundo año también de la misma forma realizan prácticas de manejo de agua, recambio de agua, verificación, monitoreo. El tercer año de la misma forma, aplicación ya de elaboración y construcción de algunas infraestructuras que nos ayudan bastante.
En esta oportunidad también entrevistamos a un estudiante de la carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura, el cual nos explica la implementación y la operación de estas pozas circulares. Escuchemos. Muy buenos días, mi nombre es Humberto Ortega. Estoy cursando este año el tercer año de la carrera de Ingeniería en Ecopiscicultura. Bueno, en este momento nos encontramos en nuestro módulo, que es como apoyo a nuestras prácticas, ya que acá en nuestro modelo aprendemos 60% práctica y 40% teoría. Entonces, no solo nosotros estamos en nuestra aula, también hacemos las diferentes prácticas acá en nuestro módulo. Entonces, geometría, recambio de agua, la calidad, oxígeno, pH. Nos ayuda a fortalecer nuestros conocimientos, sin dejar atrás nuestros conocimientos que tenemos de nuestras comunidades indígenas que venimos. Entonces aquí venimos a fortalecer nuestros conocimientos que ya tenemos adquiridos. Este sistema que construimos las pozas circulares sirve con la finalidad de poder centrar especies en metros cúbicos. Como vemos acá un estanque, acá pues, queremos 20 especies por metro cúbico. Son 6 estanques que están preparándose para la siguiente gestión, poder hacer un sistema súper intensivo. Eso quiere decir que el sistema de densidad, el sistema de densidad de siembra de especies se aumenta al doble del sistema semi-intensivo que tenemos acá en nuestra zona.